Platiquemos sobre el metabolismo de los macronutrientes. Para empezar con todo este rollo, primero necesito explicarte cómo es que el cuerpo obtiene su energía. Empecemos introduciendo el concepto de macronutriente. Cuando platicamos de ellos, nos referimos a las grasas, los carbohidratos y las proteínas, que a su vez son las tres fuentes principales para la obtención de energía. De estas tres, los carbohidratos son la primera opción. Ojo, ser la primera opción no las convierte en la opción más eficiente. Los carbohidratos tienen dos vías para ser metabolizados y son la glucólisis y después del ciclo de Krebs, siendo la más eficiente la última. En total, por una sola molécula de glucosa que ingresa a una célula se obtienen 36 ATPs o unidades de energía. Hay que recordar que el ATP o adenosintrifosfato es la molécula que nos proporciona energía para poder desarrollar todos los procesos fisiológicos y bioquímicos del cuerpo. El uso de los carbohidratos como primera opción para obtener energía se debe a su rápido metabolismo y también a su biodisponibilidad en sangre. La segunda fuente de energía son las grasas. Estas son metabolizadas gracias a un proceso conocido como beta-oxidación y para su elaboración se requieren varios y muy complejos procesos dentro de la célula, por lo que no es tan rápido obtener energía a partir de ellas. No obstante, en el momento en que una sola molécula de grasa es metabolizada, se obtienen aproximadamente 132 o 148 ATPs. Por lo tanto, una molécula de grasa aporta 10 veces más que una sola molécula de glucosa. Y el órgano que principalmente se beneficia del metabolismo de las grasas es el corazón. Este órgano late 24/7 a partir de la tercera semana del desarrollo hasta el último de nuestros días. En consecuencia, tiene unos requerimientos energéticos brutalmente altos. La tercera y última fuente de energía son las proteínas. Solo que las proteínas son un macronutriente un poco especial, ya que a partir de ellas se desarrollan moléculas o estructuras con mayor relevancia para el cuerpo, por lo que la obtención de energía a partir de las proteínas queda relegada. Se emplean, por ejemplo, para crear membranas celulares, para crear los receptores de estas membranas celulares, en el desarrollo de hormonas y neurotransmisores, mantienen el equilibrio osmótico dentro de la sangre y en el espacio extracelular. También funcionan como transportadores de sustancias. El hierro viaja anclado a una proteína llamada ferritina y casi el 98% del total de los medicamentos se anclan a la albúmina. Por otro lado, cada vez que nosotros procesamos un aminoácido, se producen como productos de desecho los famosos cuerpos nitrogenados o también conocido como amonio. Este amonio es bastante tóxico, sobre todo para el sistema nervioso. Por suerte, cuando llega al hígado, ahí es neutralizado y convertido en amoníaco, el cual es desechado a través de la bilirrubina y es la razón principal por la cual la orina y las heces tienen ese característico color amarillento. En consecuencia, al cuerpo le sale 1000 veces mejor obtener energía a partir de la glucosa y de las grasas antes que de las proteínas. Y cabe destacar que las proteínas solamente se van a utilizar para obtener energía cuando el paciente lleva grandes periodos de ayuno, algo así como 4 o 7 días que no haya comido nada. Ahora, ¿cómo funcionan el metabolismo y la digestión? Todo el proceso va a comenzar desde el instante en que nos da hambre. Sí, ese momento en el que empezamos a imaginar una deliciosa torta, unos tacos bien embarrados en grasa, unos tamalitos, unas enchiladas, etc. Esto produce que el cuerpo empiece una preparación digestiva para cuando ingresen los alimentos. Por ejemplo, empiezas a salivar, el estómago y los intestinos se empiezan a mover, produciendo ese famoso me ruge la tripa. La vesícula biliar y el páncreas preparan sus sustancias para ser vaciadas en el momento en que se requiera, etc. Una vez que empezamos a comer, inicia una serie de procesos bastante interesantes. De inicio, desde que los alimentos se encuentran en la boca hasta que llegan al estómago, lo que se hace es tratar de reducirlos a su mínima expresión. Es decir, las moléculas de azúcar, por ejemplo, que son generalmente grandes, se reducen a fructosa, glucosa, galactosa y sacarosa. Las proteínas serán desnaturalizadas en el estómago y convertidas en aminoácidos. Mientras tanto, las grasas tendrán que esperar hasta que pasen al inicio del intestino delgado para empezar a ser fraccionadas. Una vez que los alimentos pasan al intestino delgado, suceden dos cosas. La primera es que se tienen que partir las grasas. Para esto vamos a utilizar la bilis de la vesícula biliar. Lo que va a hacer es que se va a anclar a las moléculas de grasa, creando un proceso de emulsificación o saponificación. Sí, básicamente estás haciendo jabón en el interior del intestino. Esto es así para favorecer que las enzimas que vienen del páncreas puedan acercarse a la molécula de grasa y la puedan particionar en triacilgliceroles y moléculas de colesterol. Y el segundo evento que sucede es la absorción de nutrientes, desde que el alimento ingresa a la boca hasta que es enviado al colon y se prepara para ser desechado. Durante todo este tiempo, el cuerpo emplea muchos recursos en forma de ATP o energía. Si alguna vez has escuchado
sobre el mal del puerco o conoces a alguien que después de comer le da mucho sueño, pues ahora sabes que es una respuesta normal y que le lleva al cuerpo mucha energía echar a andar al estómago, los intestinos, al hígado, al páncreas y a más órganos. La absorción de los macronutrientes se va a llevar a cabo en las vellosidades del intestino delgado por parte de las células llamadas enterocitos. La glucosa pasa a través de esas células gracias a una bomba de sodio-potasio dependiente de ATP o energía. Sí, más energía. Las proteínas lo tienen un poquito más fácil, ya que ellas pasan gracias al transporte activo entre las membranas celulares. Y las grasas también, digamos, pasan con cierta facilidad, solamente que dentro del enterocito estas van a ser seleccionadas y van a ser empaquetadas en pequeñas bolitas llamadas kilomicrones. En función de la calidad de la grasa se creará un kilomicrón u otro kilomicrón, de tal forma que los ácidos grasos omegas 3 y 6, que son las únicas dos grasas que necesita el cuerpo, formarán kilomicrones de alta densidad o HDL, también conocidos como colesterol bueno. Y por su parte, los ácidos grasos de cadenas corta y media formarán los kilomicrones de baja densidad o VLDL, también conocidos como colesterol malo. Una vez que son empaquetadas los azúcares, las grasas y las proteínas, así como el resto de nutrientes que son las vitaminas y los minerales, entre otras sustancias, todo eso es enviado al hígado. El hígado es un órgano que puedes ver como un gran laboratorio o como una gran fábrica. En él ingresa materia prima que es procesada, convertida en energía o en otras moléculas, y que también como resultado de estos procesos hay desechos de los que él mismo se encarga. El azúcar, cuando llega al hígado, es ahí mismo convertida en ATP. Este ATP es enviado en la sangre para llegar a los tejidos. Aquí son dos órganos los que se verán beneficiados principalmente por el azúcar. El primero es el sistema nervioso central, particularmente el cerebro. De hecho, el cerebro en sí solo se lleva el 20% del total de azúcares. Y el segundo órgano que se va a llevar el resto del azúcar es el músculo esquelético. Sí, los músculos que podemos mover voluntariamente. Cuando se detecta un exceso de azúcar en sangre, el hígado pasa a transformar este exceso en glucógeno. Esto consiste en ir tomando las moléculas de glucosa e irlas compactando tanto como se pueda. Los almacenes más grandes de glucógeno son el hígado y el mismo músculo esquelético. Cuando ya no cabe el glucógeno, y esto pasa muy rápido que ya no quepa, las moléculas de glucosa pasan a ser convertidas en moléculas de ácidos grasos, propiamente ácidos grasos de cadenas corta y media, y pasan a ser almacenados en los adipocitos, células especializadas casi exclusivamente en almacenar grasa. Y ya que estas células se encuentran en pancita, en cachetes, en pechos, en nalgas, etcétera, pues es lo que eventualmente nos lleva a engordar. Respecto a las grasas, una vez que son absorbidas y estas llegan al hígado, el kilomicrón en el que venían es desempaquetado nuevamente, otra vez se escogen las grasas y de regreso se crea un nuevo kilomicrón. Los kilomicrones aquí son enviados en la sangre para llegar a los tejidos donde se necesita. Y aquí tenemos dos caminos. Por una parte, las HDLs cuando recorren las arterias es muy probable que se encuentren con kilomicrones VLDL. La ventaja de estas HDLs es que pueden hacer recambios de grasas con las VLDLs, de tal forma que cuando regresan estos kilomicrones al hígado es posible escoger estas grasas malas y poderlas desechar. Por su parte, las VLDLs cuando van por las arterias, una vez que llegan al tejido diana e intentan pasar de la arteria al tejido, se van a atorar por su tamaño. Esto hace que empiecen a acumularse en la capa interior del vaso sanguíneo. Eventualmente, de tanta acumulación, van tapando la arteria y crean la famosa placa de ateroma. Por lo tanto, podríamos decir que las HDLs limpian las arterias. Finalmente, cuando las proteínas llegan al hígado, estas son enviadas en sangre y llegan a sus tejidos diana. Y como habíamos dicho, una vez que son procesadas, crean amonio, el cual es enviado al hígado, donde se convierte en amoníaco. Y una vez sucede esto, es desechada a través de la orina o de la bilis. Con esto, hemos comprendido a grandes rasgos la absorción y el metabolismo de macronutrientes. Los puntos que quiero que te lleves son los siguientes. El primero es que el ATP es la unidad de energía. El segundo, por una molécula de glucosa obtenemos 36 ATPs. 3. Por una molécula de grasa podemos obtener entre 136 y 148 ATPs. 4. Las proteínas no son tan relevantes para obtener energía. 5. El desecho del metabolismo de las proteínas es el amonio, el cual es bastante tóxico. 6. El azúcar es requerido principalmente por el cerebro y el músculo esquelético. 7. Si usáramos proteínas para poder crear ATP, esto nos llevaría a una toxicidad latente. 8.
Cuando el azúcar se encuentra en exceso, es convertida en glucógeno y almacenado. 9. Cuando ya no se puede almacenar más glucógeno, entonces el azúcar pasa a ser convertida en ácidos grasos y esta es almacenada en los adipocitos, por lo que esta es la razón principal por la cual engordamos. Y último punto, las grasas se dividen entre las que sí necesitamos y las que no necesitamos tanto porque podemos crear de nuevo, siendo las HDL las que sí necesitamos y las VLDL las que no tanto. Con estos puntos bien afianzados, definitivamente tu comprensión posterior sobre el funcionamiento de la dieta cetogénica será mejor.